Este mensaje es para gente que quiera escuchar y conocer la verdad y que después la practique. Te conviene conocer la verdad, pero necesitas tener un compromiso contigo mismo para buscar lo mejor para ti. No sé qué edad tengas, qué religión tengas, o incluso si eres ateo. No sé qué posición económica poseas. Este mensaje es para ti. No importa si estás en la cárcel o en un hospital, este mensaje es para ti. No importa si eres un asesino, un ladrón, un adúltero, un homosexual o un satanista. Este mensaje es para ti. Incluso si no te consideras pecador. Escucha atentamente. Quizá por primera vez en tu vida tendrás que darte un tiempo para oír con un corazón dispuesto para que conozcas la palabra de Dios. Que Dios trate contigo y te convenza de la verdad. ¿Qué pasará contigo si murieras el día de hoy? ¿A dónde irás cuando mueras? ¿Qué pasará con tu alma cuando tu cuerpo deje de vivir? Son preguntas que rara vez se hace el ser humano. Creen que por ser buenas personas van a ir al cielo y que los malos irán al infierno. Eso es una total mentira. Otros viven una vida entregada al pecado y creen que en el último minuto de sus vidas se arrepentirán y serán salvos. Confían que tendrán tiempo, pero ¿qué pasa si mueren repentinamente? Y si mueren y no se dan cuenta, imagínense, se acuestan a dormir y jamás despiertan. ¿Qué pasó con esa última oportunidad en el último minuto? No la tuvieron. Otros creen que existe un purgatorio donde serán limpiados del pecado y que al ser purificados ya podrán entrar al cielo. El purgatorio no existe, quiero decirles. Búsquenle en la Biblia, no lo encontrarán. Pero, ¿cuál es tu creencia acerca de esto? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Cuál es tu fe? ¿Tienes la seguridad de a dónde irás cuando mueras? Debes de ser sincero contigo mismo, pues la vida eterna es algo tan importante, la cual le debes de dar un tiempo, o quizá mucho tiempo, de pensar en ello y de saber qué decisión vas a tomar. Son tantas las religiones, las doctrinas, las enseñanzas, las sectas, y por mucho tiempo habíamos creído lo que alguien, usando el nombre de Dios, nos había dicho, nos había enseñado, y nosotros nunca habíamos verificado su autenticidad. Simplemente creíamos ciegamente lo que nos decían de Dios. Nos hablaban de un camino al cielo, cómo ir, o quienes iban al infierno, pero todo esto era sin un fundamento, sin una base fuerte, sin una base sólida, sin una base verdadera como lo es la palabra de Dios. Independientemente de la religión en la que tú estés, quiero que te preguntes, ¿te han predicado la verdad? Muchas personas enseñan o predican aún con la Biblia en la mano. Esta Biblia ni siquiera la abren y aún así se ponen a predicar. Y la gente no se da cuenta de eso.
aún mostrando citas bíblicas, la pueden estar mal interpretando. Nunca nos poníamos a ver si esto era cierto. Nunca nos poníamos a preguntarnos dónde decía tal o cual cosa que nos predicaban acerca de Dios. Es momento de buscar en la Biblia si lo que nos han predicado es verdad o es mentira. Es momento de creer solamente lo que nos dice Dios en su palabra. No podemos creer lo que digan de Dios en otro libro más que en la Biblia. Solamente así. Dice en primera de Timoteo, capítulo 2, verso 3 al 5. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dios nos ha puesto su Biblia, su palabra. Dios nos ha puesto la Biblia, su palabra al alcance de nosotros, para que nosotros podamos conocer cuál es su voluntad, para que conozcamos nosotros salvación. Pero necesitamos verificar si lo que nos han predicado es verdad o ha sido un cuento. Si la enseñanza que te han dado es una enseñanza equivocada, significa que el conocimiento que tienes de Dios es un conocimiento equivocado. Si la enseñanza en la que tú estás o religión te ha dado una enseñanza equivocada, andas mal. Si en la religión donde estás te han predicado mal acerca de la salvación, significa que no conocen ni siquiera ellos la salvación, y mucho menos te la pueden dar a conocer a ti para que la conozcas. Dice en Juan 8, 31 y 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si tú conoces realmente la palabra de Dios y te enseñan realmente la palabra de Dios, realmente serás un discípulo de Jesús. Tendrás la doctrina correcta. Pero debemos de permanecer en su palabra, no movernos, no creer otras cosas más que la palabra de Dios. Dice en el verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta verdad solamente la puedes conocer a través de la palabra de Dios y de una forma espiritual. Solamente el Maestro Jesús nos puede enseñar su palabra para que nosotros la podamos conocer. Alguien que ni siquiera conoce a Jesús no conoce la verdad y tampoco puede enseñarla. Quiero decirte que la religión no salva a nadie. Ser bueno no te salva. Hacer cosas buenas no te salvan. Las buenas obras no salvan. La salvación solamente proviene de Dios. La salvación la puede ofrecer solamente Jesucristo. Es tiempo de disponer tu corazón para conocer la verdad, para aceptar la verdad y también para vivir la verdad. Algunos lucharán por dejar su religión equivocada, claro. Lucharán por dejar sus tradiciones. Otros lucharán porque no creen en Dios, no creen en un cielo, no creen en un infierno. Deberán de pasar un tiempo estudiando la Biblia para que sean convencidos por la palabra de Dios, para que la palabra de Dios
produzca la fe necesaria para creer y recibir. Y recibir salvación. Es momento de empezar a pensar en tu futuro eterno. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? No existe otro lugar. No existe un lugar medio. Cielo o infierno, nada más. No existe el limbo, no existe el purgatorio. Búscalo, escudriñalo, no me creas a mí. Busca en tu Biblia dónde dice acerca del purgatorio. No lo vas a encontrar. Chécalo. En el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 16, verso 19 al verso 31, nos está hablando de un pasaje muy, muy importante. No es una parábola, es un pasaje bíblico real en la que está hablando Jesús acerca de un rico y está hablando de Lázaro, que ellos dos murieron. Cuando ellos murieron fueron llevados por ángeles, uno llevado a un lugar de consuelo y otro a un lugar de tormento. Un cielo y un infierno provisionales. La Biblia jamás nos habla de un purgatorio. Y la Biblia en este pasaje dice que ninguno de estos dos hombres podía salir del lugar donde estaban. El que estaba en el cielo no podía salir e ir al infierno, ni el que estaba en el infierno podía ir al cielo. Es más, ni siquiera podía el que estaba en el infierno regresar a la tierra para predicarle a sus hermanos, para advertirles de un peligro eterno como el infierno. Ni siquiera podía regresar él a la tierra. Hay muchos que predican, muchos que enseñan, muchos que dirigen, muchos que hablan en el nombre de Dios, usan su nombre, pero están engañando a la gente. Están abusando de la fe, están viviendo de la fe de los demás, están sacándoles dinero, están desviándolos. Pero ¿sabes qué? Es tu responsabilidad aceptar o rechazar cualquier doctrina que no esté fundada en la palabra de Dios. Tienes que verificar si lo que te están predicando es cierto y debes de verificar si está bien interpretado. Verifica si es verdad, si es una sana doctrina o simplemente son mandamientos de hombres. Una religión creada. Tienes que orar para que Dios abra tus ojos espirituales y la palabra de Dios produzca esta fe necesaria para poder recibir el regalo de vida eterna. Debes de estudiar la Biblia, buscar una congregación cristiana, buscar a alguien que te enseñe la palabra de Dios, estar en constante oración y esperar. ¿Crees que Dios existe? ¿Crees que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios usando profetas y apóstoles, hombres de Dios? Debes de reconocer tu estado espiritual sin Cristo. En los primeros capítulos del libro de Génesis nos habla acerca de la creación, pero también nos habla de la caída de Adán y de Eva. Nos habla de cuando ellos pecaron y que a través de ese pecado toda la creación quedó perdida. Dice en Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano ha pecado y está fuera de la presencia de Dios, fuera de la gloria de Dios, fuera del cielo. Pero ¿cómo podemos entrar en el cielo?
¿Cómo podemos gozar de estar en la presencia de Dios, en la gloria de Dios? Romanos 3:24, un verso más adelante, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justificación es el hecho de que Dios te haga justo, que te perdone tus pecados, te limpie, te purifique, y ahora en vez de ser un pecador seas un justo. La justificación, ahí dice que es gratis. Dice, siendo justificados gratuitamente. Es gratis, no te cuesta nada, no debes de hacer nada, solamente es un regalo. Dice, gratuitamente por su gracia, mediante la redención o el rescate. Hay un medio. La salvación es gratis, hay un medio. La redención o el rescate, que es en Cristo Jesús. Es decir, la crucifixión de Jesús era el pago por ti y por mí para salvarnos de la muerte eterna. Y ese regalo es gratis. Lo debes de aceptar. Es un regalo. Entonces, debemos de entender el propósito de que Jesús fuera crucificado. ¿Cuál fue? Para pagar el pecado. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos habemos pecado. Y dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Fíjate, por pecar hay consecuencias y son muerte. Pero, ¿qué dice despuesito ahí? Mas la dádiva o regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces Dios, viendo que la creación estaba perdida, hizo un plan de rescate. Envió a su Hijo Jesús, como lo había prometido, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es el que vino a pagar por nosotros. Y el regalo de la salvación, el regalo de la vida eterna, como es un regalo, es gratis. Dice en Romanos capítulo 5, verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios. Que aun que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios envió a su Hijo para que Él pagara por ti y por mí. Todo ser humano debe de reconocer su estado espiritual sin Cristo. Está perdido el ser humano sin Cristo. Pero la buena noticia es que Cristo vino a rescatarnos. Y que Dios quiere ponerse a cuenta contigo. Dice en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, Dios promete una transformación del estado espiritual actual del hombre pecador a un estado espiritual limpio, puro, santo, sin mancha. Está ofreciendo ponerse a cuentas contigo. Es Dios buscando al hombre para salvarlo y le dice, ven, acércate, quiero que tú y yo estemos a cuentas. Recibe a mi Hijo Jesús, acepta su sacrificio en la cruz, acepta el regalo de vida eterna que es gratis, serás perdonado, irás al cielo y serás justo, santo y sin mancha. Dice en Efesios capítulo 2, verso 8, porque por gracia sois salvos. Gracia significa gratis, don de Dios, ¿sí? La misericordia de Dios,
recibida en el hombre para salvación. Voy a leer de nuevo, dice, porque por gracia sois salvos. La salvación es por gracia. La salvación es gratis. Dice, por medio de la fe. Este regalo lo vas a recibir por medio de la fe, por medio de creer. Un regalo se recibe creyéndolo. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es gratis, no es por obras, para que nadie tenga gloria propia, para que nadie pueda decir, yo me salvé, yo por mis propios méritos, yo por mis obras, yo por predicar de casa en casa todos los domingos, o yo porque era bueno, yo porque hice hospitales, yo voy a ir al cielo porque hice comedores para niños pobres y hambrientos. No, la salvación es gratis. Voy a leer de nuevo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es más, la fe, para que tú puedas creer en Jesús, es un regalo de Dios. Los testigos de Jehová creen que tocando y predicando de casa en casa todos los domingos van a ser salvos. La Biblia no dice eso. Los católicos creen que por buenas obras, por ser buenos en vida, irán al cielo. Incluso si algún católico muere, se cree en el catolicismo que un novenario va a salvar el alma de esa persona que ya murió, o una misa. ¿O creen que en el purgatorio van a pagar todos esos pecados que les faltó por ser limpiados, y que así podrán ir al cielo? En el cristianismo se predica la palabra de Dios, pero también una gran parte no tienen salvación. Creen que porque nacieron en una familia cristiana automáticamente ya son salvos. O creen que porque son hijos del pastor ya ellos tienen salvación automática. No ataco ninguna religión, ninguna doctrina, pero sí los exhorto y los animo a que busquen la verdad, a que realmente se pregunten, ¿soy salvo? ¿Verdaderamente tengo vida eterna? ¿Mi creencia, mi fe en que tengo vida eterna está basada en la Biblia? Los budistas creen en la reencarnación. ¿No creen en Jesús? ¿Creen que todo es un ciclo? Pórtate bien y mejorarás en la otra vida. Pórtate mal y el karma te seguirá. Este es un reto personal para cada uno de los que están escuchando. Es un reto personal, un reto de saber si realmente eres salvo. Un compromiso contigo, de tomar la Biblia, verificar si lo que estoy predicando está basado en la palabra de Dios, si esto está bien interpretado, de que verifiques que si lo que estoy predicando está fuera del contexto. Verifica si estoy agregando o estoy quitando a la palabra de Dios. Verifica que yo no te esté contando cuentos chinos. Busca la verdad, busca la palabra de Dios. ¿Tu religión dice que la salvación se gana con buenas obras? ¿Dónde dice? ¿Tu religión dice que hay otro Salvador? ¿Dónde dice? ¿Tu religión reconoce a Jesús como único y suficiente Salvador? ¿O te están predicando otra cosa?
¿O te están predicando otro salvador o salvadora? ¿Tu religión, aparte de la Biblia, tiene tradiciones humanas? ¿O está haciendo a un lado a la Biblia por estar leyendo otro libro que tiene autoridad sobre la Biblia? La decisión más importante de tu vida la tomas tú. Es tu responsabilidad de verificar. Es una decisión personal importantísima. Dale la importancia que merece tu salvación. Tienes que tener fe en las Escrituras para salvación, no en la doctrina del hombre. Fe en la palabra de Dios, no en lo que diga una religión. Porque hay religiones que dicen que si estás fuera de esa religión no tienes salvación. Mentira. La salvación solamente proviene de Jesús. Él es el único Salvador. Y la salvación no se da por estar en una religión. Dios pide una relación personal. Dios no es religión. Pero ¿por qué poner tu salvación en manos del hombre? ¿En manos de quién estás? ¿Estás dentro de una secta? ¿De una religión? La salvación será para ti si tú escudriñas en la palabra de Dios y la crees. Y esta salvación la podrás compartir para tu familia. Si estás en la doctrina incorrecta, no hay salvación ni para ti ni para tu familia. Es tu responsabilidad sobre ti mismo y sobre tu familia. ¿Qué doctrina es la que tienes? ¿Qué es lo que dice tu religión? ¿Que necesitas para alcanzar salvación? ¿O ni siquiera lo sabes? ¿O simplemente crees lo que te dice el hombre? Busca donde dice. O también date cuenta si no dice lo que te están predicando. ¿Has estudiado lo suficiente para estar convencido de cómo obtener la salvación? ¿O estás en una religión que te prohíbe abrir la Biblia y estudiarla? En estos tiempos hay una Biblia casi en cada casa. Puedes pedir una Biblia prestada, puedes ir a una biblioteca, puedes consultar en internet. Ya no hay pretextos para decir que ya no tienes acceso a la información. Deja de estar cómodo, sentado, escuchando lo que te predican, sin verificar si es cierto o no es cierto. Pablo mismo permitía que se le verificara lo que él predicaba. En Hechos 17, 10 al 11, él fue a predicar a Berea y los hermanos de ahí diligentemente verificaban, corroboraban y checaban si lo que Pablo les predicaba era real, era cierto. Verifica lo que yo te estoy diciendo, pero checa una Biblia. Checa en la Biblia si lo que yo te digo es verdad o es mentira. Y también verifica si lo que tus líderes están predicándote es verdad o es mentira. Conoce la verdad y la verdad te hará libre. Es más, junta un dinero, haz un ahorro, ve a una librería cristiana y consigue una Biblia versión Reina Valera de 1960. Empieza a estudiar la Biblia. Chécalo. En el libro de Mateo, capítulo 1, 18 al 24, nos está hablando de un sueño que tuvo José, en el cual un ángel le estaba diciendo que no tuviera miedo de aceptar, de recibir a María como su mujer, y que lo que ella ya traía en su vientre era el fruto del Espíritu Santo. Y le estaba diciendo que esta mujer llamada María daría a luz un hijo, dice en el verso 21, Mateo 1, 21, dice: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Salvador, un Salvador
de nuestros pecados. Entonces reconocemos que nosotros, como dice en Romanos 3:23, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, la paga del pecado, como dice en Romanos 6:23, es muerte. Estábamos perdidos en nuestros propios pecados, ¿sí? No por el pecado de Adán y de Eva, sino por nuestros propios pecados. Dice en el capítulo 14, verso 6 del libro de Juan, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente hay un camino para llegar a Dios y es Jesús. Solamente hay una verdad, es Jesús. Solamente hay una vida, Jesús. Es una persona, Jesús. Y dice en Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Jesús puede otorgar ese perdón eterno. Solamente en el nombre de Jesús. Solamente con la autoridad que da Jesús. Él es el único autorizado, el único que fue enviado para pagar el pecado por nosotros y ponerse en nuestro lugar para recibir el castigo que nosotros deberíamos de haber recibido. Solamente Él es el que nos puede salvar. Es por eso que Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, lo anunció como el Salvador. Juan capítulo 1 verso 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El plan de salvación de Dios ya estaba en marcha. Ya había nacido Jesús, había crecido, había vivido una vida libre del pecado y venía a pagar por nosotros. Él era el Cordero que había sido prometido para ser sacrificado en aquella cruz y derramar su sangre preciosa para nuestra salvación. Dice en el capítulo 3 de Juan, verso 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan de salvación fue mandar a Jesús para salvarnos. Un acto de amor que solamente Dios podía haber hecho para rescatarnos. Un acto de amor que solamente Jesús pudo haber hecho, dando su vida en la cruz, para que nosotros no nos perdamos, mas tengamos vida eterna. Dice en el 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Solamente Jesús fue el enviado de Dios para que nosotros obtengamos salvación. Jesús no vino a condenar. No te sientas condenado. No te sientas que no tienes salvación o que no tienes perdón. Jesús ya fue enviado para pagar por ti. Un acto de amor. Solamente recibe ese regalo. Dice en el verso 18: el que en Él cree, o sea, el que cree en Jesús, no es condenado. Cree en Jesús y serás libre de condenación. Y sigue: pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, el que cree en Jesús alcanza la misericordia de Dios. El que no cree en Jesús está destituido todavía de la gloria de Dios y no alcanza perdón de pecados. El que cree en Jesús tiene vida eterna, y el que no cree en Jesús ha rechazado la salvación. Los mismos judíos rechazaron a Jesús junto con su mensaje de salvación. Dice en el capítulo 1 de Juan, verso 11:
A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No recibieron a Jesús, no lo aceptaron. Dice en el 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, todos los que reciben a Jesús, todos los que creen y tienen fe en Él, se nos ha dado potestad, derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales somos engendrados espiritualmente por Dios. Muchos dicen, Dios no enviará a un hijo al infierno. Y es cierto, Dios no envía ningún hijo al infierno, pero dime, ¿tú eres hijo de Dios? Nadie nace siendo hijo de Dios. Nacemos en la carne, pero después, al creer en el nombre de Jesús, al recibir su regalo, al aceptar su sacrificio, en ese momento Dios nos engendra y nacemos de nuevo y somos espirituales y ahora sí, somos hijos de Dios. Si tú vas al libro de Marcos, capítulo 1, verso 4, dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y en el verso 14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento, Jesús predicaba el arrepentimiento, los apóstoles predicaban el arrepentimiento. Chequen en Hechos capítulo 2 verso 38, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto está hablando de un arrepentimiento, de creer en el nombre de Jesús, de pedirle perdón. Y cuando habla del bautismo, el bautismo tiene un significado, ¿sí? Esto es que al sumergirse al agua, simbólicamente es una sepultura. Y al salir del agua es para salir a caminar en vida eterna. Simbólicamente está diciendo que tienes que morir a la vieja naturaleza y ahora resucitar, volver a nacer, pero en lo espiritual, para ahora vivir una vida nueva, para caminar como un nuevo hombre, para vivir como un hijo de Dios, como un ser espiritual. Esto lo predicaba Jesús, esto lo predicaba Juan el Bautista, los apóstoles, los discípulos, y también vengo predicándotelo yo. Arrepiéntete, ten ahora un nuevo estilo de vida conforme a la palabra de Dios, recibe a Jesús como Señor y Salvador y tendrás vida eterna. Necesitamos arrepentirnos después de que escuchamos el Evangelio, y este Evangelio produce una convicción de pecado. Nos arrepentimos, pedimos perdón a Dios, vivimos una vida nueva, y eso es una evidencia de que somos salvos. Dice en Juan capítulo 5, 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces tienes que poner tu corazón bien atento a la palabra de Dios para poder creer en el Evangelio y poder creer que Dios envió a Jesús para salvarte y salvarme a mí en aquella cruz, y que el regalo de la vida eterna es gratis. Es gratis, solamente tienes que aceptarlo y tienes que recibir a Jesús como Señor y Salvador. Es gratis la salvación,
No necesitas estar en una religión, sino en una relación con Dios. El cristianismo es un estilo de vida conforme a la palabra de Dios, y nosotros nos congregamos para seguir aprendiendo. Yo te invito a que busques una congregación cristiana donde te prediquen la sana doctrina, que te pongas en oración para que Dios te envíe a una congregación y conozcas más de la palabra de Dios, para que esta palabra produzca fe y posteriormente salvación. Dice en Juan 11:25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Muchos quizá reciban a Cristo y después mueran. Pero ¿saben qué? Un día resucitarán. Porque dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tendrás vida eterna, aunque tu cuerpo esté en una tumba. Llegará el tiempo en el que los muertos resucitarán. Y los que estamos vivos seremos llevados también junto con los que han resucitado allá arriba a las nubes, en la presencia de Dios. Y dice en el verso 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Quiere decir que hay que estar vivo para creer en Jesús. Tiene que ser en vida cuando tú hagas tu decisión personal de recibir a Jesús como Salvador, como tu Señor. Tiene que ser en vida. Muerto, ya no hay solución. Dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La palabra de Dios nos dice que mientras estamos vivos tenemos oportunidad de recibir salvación creyendo en Jesús de manera gratuita, porque después de muertos solamente lo que resta es un juicio, el juicio final. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Hay un juicio para hacer una separación de los que son creyentes y los que no son creyentes, los que son salvos de los que no son salvos. Así que hay una oportunidad mientras estás vivo. Gracias a la palabra de Dios, gracias al Evangelio, podemos conocer las buenas nuevas. Conocemos la condición del hombre bajo el pecado, pero también conocemos las buenas nuevas. Dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 3 y 4, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mira, el Evangelio en esto consiste en predicarte el propósito de Jesús de venir aquí al mundo, el propósito de su crucifixión, predicarte que Él es el único Salvador, predicarte que Él es el único que puede pagar por nuestros pecados, pero también que Él murió por nuestros pecados y que resucitó, que fue llevado a las nubes. Y se te tiene que predicar acerca de la segunda venida de Jesús. Vino al mundo, murió en la cruz, resucitó, fue llevado al cielo y regresará un día por nosotros. Nosotros los cristianos creemos en la resurrección de los muertos y en el arrebato de los que estemos vivos, en el rapto de los creyentes. Los que estemos vivos, ¡pum!, en un abrir y cerrar de ojos, no estaremos aquí en el mundo, sino que seremos llevados a la presencia
ante Dios. Mientras Jesús regresa, nosotros tenemos que vivir una vida santa, una vida apartada del pecado, como evidencia de nuestra salvación. La salvación no es por obras, como lo había dicho, pero cuando tú eres hijo de Dios, cuando eres salvo, ahora las obras son un producto de que el Espíritu Santo mora a través de ti. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No te avergüences del Evangelio. Busca qué es lo que dice la palabra de Dios y cree a la palabra de Dios. Yo te predico la palabra de Dios porque no me da vergüenza predicar el Evangelio. No me da vergüenza predicarlo porque esto es poder de Dios y esta palabra de Dios, estas escrituras tienen el poder de darte salvación eterna. Si tú pones atención, si tú dispones tu corazón a escuchar y no te avergüenzas de abrir la Biblia y verificar si lo que te digo es cierto. Búscalo, verifícalo y cree solamente a lo que dice la palabra de Dios. Ahí encontrarás justicia, encontrarás salvación. Dice en Romanos 18, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muy importante que conoces la palabra de Dios. Esto es lo que se te predica, que si confiesas a Jesús con tu boca, creyéndolo en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, obtendrás salvación. Tienes que hablarlo, tienes que decirlo, pero con fe. Tienes que creerlo en tu corazón. Porque dice en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Tienes que invocar el nombre de Jesús para pedirle perdón, para decirle que entre a tu corazón, para pedirle que te salve. Tienes que creerlo, que Dios lo envió para morir por ti y que resucitó por el poder de Dios y que así te resucitará a ti. Esa fe te llevará a salvación. Te he predicado brevemente el plan de salvación de Dios. Te he mostrado citas, las cuales tú puedes verificar en cualquier momento. Puedes checarlas. Y es tiempo de que decidas arrepentirte de tus pecados. Reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Confesarlo con tu boca para que alcances vida eterna. ¿Qué pasa si en este momento no has creído o no estás convencido de lo que se te ha predicado en este momento? Tienes que seguir escudriñando, tienes que seguir buscando en la palabra de Dios, tienes que seguir escuchando y escuchando más mensajes de evangelización. Es necesario que la misma palabra de Dios te convenza. En el caso de que tú estés convencido de que eres un pecador, de que necesitas salvación y que has tomado la decisión de tomar a Jesús como Señor y Salvador y que quieres ir al cielo, yo te voy a ayudar en este momento en una oración para que tú puedas hablar con Dios, puedas pedirle perdón y recibas el don
de la vida eterna. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Si quieres hincarte, hazlo. Y repite conmigo esta breve oración en voz audible. No la repitas en tu mente, repítela usando tu boca. Repite conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Abro mi corazón y te pido que entres en él. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Ayúdame a vivir una vida nueva que te agrade. Guíame, enséñame, corrígeme y ayúdame en todo momento para hacer tu voluntad. Ahora dirige mi vida, te pertenezco, soy tuyo. Me has comprado con tu sangre en aquella cruz donde moriste. Creo en ti, Jesús. Creo que moriste, resucitaste y que fuiste llevado al cielo. Y creo en tu segunda venida. Así que mientras regresas, yo viviré una vida apartada del pecado. Gracias por darme perdón, Padre mío. Gracias por hacerme tu hijo y gracias porque ahora vives dentro de mi corazón. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si en verdad fuiste sincero, si en verdad fue de corazón ese arrepentimiento, si en verdad recibiste a Jesús como Señor y Salvador y estás decidido a que Él te guíe, has recibido vida eterna. Tu nombre ahora está escrito en el libro de la vida. Quizá mueras el día de hoy, el día de mañana, no lo sé. Pero hay algo seguro. Tienes vida eterna. Vamos a orar. Padre mío, te doy gracias por el mensaje de salvación del día de hoy. Te doy gracias por aquellos que escucharon, por aquellos que han recibido perdón de pecados, por aquellos que han recibido ahora a Jesús como Señor y Salvador, y ahora tienen vida eterna. Te pido que los guíes, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, a una congregación que sea de bendición para que sigan alimentándose, que aprendan más de tu palabra y que den fruto y fruto abundante. Sé que ahora son tus hijos, Padre mío, son tus ovejas y tú te encargas de suplir toda necesidad en sus vidas. Yo te pido por los que no recibieron a Jesús como Señor y Salvador, que no lo han confesado todavía como su Señor, pero sé que la semilla de tu palabra fue sembrada en aquellos corazones que estuvieron atentos. Sé que tú te encargas de convencerlos y de hacerlos crecer. Te pido, Padre mío, que abras sus ojos espirituales, que les des entendimiento, que les des un corazón, Señor, dispuesto a escuchar tu palabra y a ser convencidos de las grandes verdades que habla tu palabra. Te pido que les des la fe necesaria para comenzar a creer y que un día acepten a Jesús como Señor y Salvador. Confío en que tú haces las cosas, Señor, en un tiempo perfecto
y que hace las cosas en una voluntad y en un plan perfecto. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Jesús estuvo crucificado en aquella cruz, un ladrón tuvo tiempo de arrepentirse y de reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Hay muchos que están en este momento presos. Quizá nunca salgan de esa cárcel porque quizá tengan una larga condena por cumplir. Algunos estarán en un hospital, algunos que están en ese hospital tienen muy poco tiempo de vida. Muchos van a morir, otros van a salir del hospital. Pero hay algo muy hermoso en esto. Todos ellos tendrán vida eterna. Lo importante en esta vida es que alcanzaron la vida eterna. Y el plan de salvación se cumplió en ellos. Para escuchar más predicaciones del pastor Joshua Ron, visite la página de YouTube www.youtube.com/gracia y plenitud. También puede escribir al correo electrónico gracia y plenitud de Jesucristo @hotmail.com. Gracia y plenitud de Jesucristo @hotmail.com. También puede visitar la cuenta de Facebook con el nombre de Joshua Surisadai Ron Aldaz. Usted puede compartir esta predicación por cualquier medio de comunicación y podrá hacer copias en disco compacto siempre y cuando sean sin fines de lucro y sin modificar su contenido de audio.